esta charla vamos a hablar de dengue y pulmón. Primero quiero agradecer a la Sociedad de Medicina Respiratoria de Tucumán por la invitación y a través de su comisión directiva, a Anita Stock por el apoyo logístico y la amabilidad que siempre tiene, la generosidad con todos nosotros, a Roque Baldasaria y a Dieguito Abdala, que hicieron un aporte importante con la bibliografía de una manera muy amable y desinteresada. Bueno, vamos a empezar esta noche con hacer una revisión de lo que sería esta enfermedad, donde tenemos que el dengue es una enfermedad viral endémica que puede llegar a ser grave, transmitida por la picadura de un mosquito que es el Aedes aegypti. Es una enfermedad que se la considera o está en el grupo de las emergentes y constituye un serio problema de salud pública a nivel mundial, regional y local. La enfermedad pulmonar no es frecuente entre los pacientes con dengue, pero sin embargo, siempre su presentación se la considera dentro del dengue grave o siendo una de las causas principales de la mortalidad. Los hallazgos en imágenes están relacionados con una mayor permeabilidad vascular, que lo vamos a analizar un poquito más adelante en la fisiopatología. Veamos la próxima. Lo que vamos a ver ahora es por qué se produce o por qué estas enfermedades que hasta hace unos años se encontraban controladas han vuelto o se consideran emergentes. Una de las principales causas tiene que ver con los cambios ambientales y climáticos, con el calentamiento global, que ha hecho que los factores climáticos como el ambiente, la humedad y la temperatura generen un mayor desarrollo del vector. También influye, por supuesto, el aumento de la población mundial en zonas donde tenemos una carencia de agua potable o bien los recipientes que se utilizan no son los adecuados para conservar el agua. También influye el crecimiento demográfico de la población en las zonas periurbanas y urbanas en forma descontrolada y sin un planeamiento ambiental. Y por supuesto también la eliminación de las excretas y la eliminación de agua que hacen que favorezca a que el vector tenga un ambiente adecuado para su desarrollo. Veamos la próxima. Vamos a ver ahora la distribución geográfica de la enfermedad. Como podemos ver en el lado izquierdo de la pantalla, tenemos la distribución a nivel mundial. Es fácil ubicar las regiones teniendo en cuenta la zona del Ecuador y hacia arriba y hacia abajo, donde podemos evaluar que el dengue se encuentra presente en más de 120 países, con más de 100 millones de infectados por año, y la mitad de la población mundial vive en estas zonas que se consideran de alto riesgo y con presencia del Aedes aegypti. En el gráfico de la derecha podemos ver en América Latina la presencia de más de 3 millones de casos para el año 2019. Estas cifras son dadas por la Organización Mundial de la Salud, con más de 1.500 muertes, con una tasa de letalidad del 0,04% y más del 42% de estos casos fueron confirmados por laboratorio. Veamos la próxima para ver la situación en nuestro país. Las características de esta enfermedad es que tiende a ser cíclica y muy dinámica. Cada 4 a 6 años se puede presentar un brote. El brote anterior fue en el año 2016, con un registro de más de 70.000 casos. Por ejemplo, en el 2019 tuvimos cerca de 3.000 diagnósticos, con lo que podemos ver la gran diferencia que se presenta. En el primer gráfico del código de barras, en el gráfico de barras que vemos en la pantalla en la parte superior,
podemos ver la gran diferencia comparada en el 19-20 con el 18-19 y el 17-18. En el gráfico de abajo podemos ver el pico que corresponde al año 2000 o al periodo 2019-2020, que correspondería a las semanas epidemiológicas 31 y 32, con más de 67.000 casos de sospecha, 32.000 confirmados por laboratorio por nexo epidemiológico, y donde hay una circulación viral de dengue tipo 1 en un 69%, dengue tipo 2 en un 29%, un 2% de dengue tipo 2. Las regiones del centro del país presentan más de 14.000 casos y la región NOA con más de 11.000 casos, siendo las provincias de La Rioja, Salta, Jujuy y Tucumán en orden de frecuencia con la aparición de casos. Vamos a ver ahora en la próxima diapositiva la situación de Tucumán. En la semana epidemiológica de 20, que corresponde al 25 de mayo del 2020, tenemos más de 7.500 casos informados y por epidemiología nos confirman que estos casos hay que multiplicarlos por 5. ¿Qué quiere decir? Que por cada caso de dengue diagnosticado, por epidemiología tenemos que multiplicarlos por 5. Las cepas confirmadas que están circulando en Tucumán son DEN 1 en su mayoría de casos, en la mayoría de los casos, y el DEN 2 en un pequeño brote también. Esto está citado por la fuente de epidemiología del CIPROSA del Ministerio de la provincia, ¿no? Sigamos con las próximas. Vamos a hablar un poquito del agente etiológico. El agente etiológico es un virus de la familia Flaviviridae, de los arbovirus y de la familia Flaviviridae, donde se encuentra el dengue y otros virus conocidos como el virus de la fiebre amarilla y el virus de Zika. El virus, como podemos verlo en el esquema en el gráfico del lado derecho, el primero es un ARN virus que presenta 4 serotipos. El DEN1, que se presenta en el 62% de los casos, el DEN2 en un 2% y el DEN3 y 4 distribuido en un 36% más o menos. Las características que tiene es que esta enfermedad deja una inmunidad seroespecífica permanente y homóloga. ¿Qué decimos con esto? Que cuando uno contrae el dengue tipo 1, deja una inmunidad permanente para la serología de tipo 1, pero podemos padecer todavía otros 3 tipos de dengue por las otras serologías. Cabe aclarar que cualquiera de las enfermedades, cualquiera de los serotipos, puede producir una enfermedad grave. No quiere decir de que porque tengamos un serotipo en especial, la enfermedad puede ser benigna o más grave. Sí, sabemos y por estadística podemos afirmar o confirmar de que la serología tipo 2 y 3 suelen asociarse con dengue grave, pero siempre tenemos que considerar que un dengue, de acuerdo al estado inmunológico del huésped, puede considerarse o evolucionar una enfermedad grave. En la otra diapositiva que estamos viendo abajo, podemos ver una microscopía electrónica donde vemos la multiplicación y la replicación viral. Bueno, vamos a la próxima, así ya comenzamos a hablar del famoso vector que es el Aedes aegyptis. En esta diapositiva, bueno, queremos introducirnos en el tema, donde vemos de que hay 2 mosquitos conversando y donde podemos ver de uno que le dice al otro que a pesar de que se está picando, ellos o nosotros estamos hablando solamente de coronavirus. Y el otro le contesta lo de siempre, falta un apoyo al Producto Nacional. Bueno, esto tiene que ver con que, vamos a la próxima, a pesar de estar dentro de un brote epidémico, estamos hablando, por supuesto, del coronavirus cuando tenemos varias infecciones o varias epidemias juntas dentro de nuestro país, como podrían ser la epidemia de sarampión, las epidemias de
dengue, la epidemia de coronavirus y la epidemia de hantavirus, como tenemos brotes en algunas zonas del país. Bueno, vamos a hablar un poquito del vector. El mosquito tiene unas características especiales. Puede medir entre 0,5 y a 1 centímetro. Es un mosquito de color negro, bien oscuro, con unas rayas que son en las patas, en la cabeza y en el cuerpo de color blanca. Tiene pares de alas translúcidas muy sensibles al calor que hacen que tenga hábitos ambientales especiales. Es un mosquito, suele ser silencioso, su vuelo es silencioso, la hembra solamente es hematófaga, no le gusta el calor intenso, por eso es que se resguarda en horarios diurnos, debajo de plantas con humedad o bien dentro del domicilio en lugares frescos, ¿no? Suele tener una picadura que no es dolorosa, y tiene un radio de vuelo este mosquito en zonas poblacionales o donde tiene donde alimentarse de no más de 100 metros. De ahí la importancia, como vamos a ver más adelante, de los bloqueos de las manzanas que se hacen o de las cuadras de los domicilios. También tiene un periodo de circulación que es mayor en frecuencia entre los meses de noviembre y de mayo. En la otra diapositiva podemos ver el ciclo biológico, en el otro gráfico, mejor dicho, podemos ver una foto del ciclo biológico donde vemos que en 3 a 7 días el mosquito tarda en desarrollarse desde el huevo a adulto y puede vivir cerca de un mes y hasta 45 días. Inicia su ciclo de vida en el agua con distintas fases. La fase de huevo, que puede sobrevivir hasta 8 meses inactivos, pegados en las superficies de la línea superior del agua o incluso en lugares con frío intenso y seco. Después evoluciona a la parte de larva, a la fase de larva, que vive sí o sí en el agua, se alimenta de los protozoarios y bacterias y hongos que viven allí y en 4 a 5 a 10 días se encuentra en etapa evolutiva hacia la pupa. La pupa no suele alimentarse y se respira pegada a la superficie a través de unos espiráculos, que el periodo de evolución hasta la fase de mosquito adulto, para el mosquito adulto es de 2 o 3 días. En 3 días, cuando ya el mosquito adulto ha eclosionado y ha terminado su fase en el agua, está preparado para alimentarse y comienza su ciclo de reproducción nuevamente. Una hembra puede llegar a producir en su ciclo evolutivo hasta 3.000 huevos y en cada desovada entre 300 y 400 huevos. De ahí la importancia del control del vector cuando tenemos un brote epidémico como el que estamos viviendo actualmente. En la próxima, Anita. Vamos a pasar a comentar un poquito ahora de la fisiopatología del dengue, que es muy importante para entender la clínica y para entender qué es lo que nos sucede cuando el microorganismo ingresa a nuestro organismo. Cuando un mosquito infectado pica, para que el mosquito infectado se considere infectado, debe haber picado previamente a una persona enferma. Entonces, cuando ese mosquito se alimenta de una persona enferma, queda infectado, el virus se alimenta de nuevo, el virus atraviesa la piel y se produce la activación del sistema inmunológico a través de la activación de las células de Langerhans, de los linfocitos CD4, los CD8, que son los que producen la liberación de las citoquinas con una reacción que, de acuerdo al estado inmunológico del paciente, la misma va a ser en mayor o en menor intensidad y en mayor o menor gravedad, presentando estos antígenos a los linfocitos T y por los monocitos a las células y a las células epiteliales, donde puede pasar a una etapa de curación, donde si el paciente tiene un estado inmunológico
inadecuado produce una disregulación, produciendo un aumento excesivo de la respuesta inmune, con una liberación de citoquinas de manera importante, produciendo una mayor permeabilidad vascular, que serían las causas de las complicaciones o de las manifestaciones clínicas del dengue, llevando a una extravasación con hemoconcentración y a casos de shock hipovolémico en los cuadros más graves, afectando o teniendo una presentación de falla orgánica múltiple, tomando a órganos vitales como el riñón, el hígado, el cerebro, el corazón, el pulmón, y en su conjunto son los que van a hacer la manifestación, el sistema hematológico, y en su conjunto son los que van a producir las manifestaciones clínicas. Veamos un poquito la otra diapositiva, donde también continuamos con lo que en este gráfico tratamos de representar cuáles serían los factores que influyen para que se active a nivel de la célula endotelial el complejo antígeno-anticuerpo, produciendo la liberación o la activación de la cascada de complemento, la activación de las interleuquinas 6, 8, produciendo una apoptosis que van a llevar a una fragilidad vascular, produciendo un daño a nivel de las plaquetas directamente por una disfunción de las mismas, por la destrucción mediada por los antígenos virales, y por una reacción también inmunológica a través de distintos factores, como los factores de necrosis tumoral, las prostaglandinas, que producen un gran proceso inflamatorio, dando una mayor permeabilidad capilar, una hemoconcentración, una hipoproteinemia y la presentación de terceros espacios como derrames pleurales o ascitis, que profundizan la hipoalbuminemia, la hipovolemia y el shock, y llevando también a causas de hemorragias, que llevaría a las manifestaciones clínicas, como decíamos recién. Sigamos con la otra diapositiva. Vamos a ver la clasificación de esta enfermedad. La Organización Mundial de la Salud y la OPS, la Organización Panamericana, la dividen a esta enfermedad sistémica y muy dinámica, en la que en pocas horas el paciente puede pasar de un cuadro leve a un cuadro grave, y se manifiesta de dos formas: de dengue clásico y del dengue hemorrágico. Veamos la otra diapositiva, donde esta es una clasificación también clínica, donde podemos distinguir dos tipos de dengue: el grave y el dengue con o sin signos de alarma. El dengue que no presenta signos de alarma son los casos de dengue probable que viven o que viajaron a áreas endémicas de dengue, que pueden manifestarse con una fiebre de 2 o más días y algunos de los siguientes criterios, como náuseas, vómitos, exantemas, mialgias, artralgias, test del torniquete positivo, más una leucopenia o cualquier tipo o signo de alarma. En estos casos se debe tratar de confirmarlo por laboratorio, porque de acuerdo a ello también vamos a poder hacer un planteo epidemiológico de la situación actual. Y el plan en el plan de tratamiento en los pacientes sin signos de alarma sería un plan ambulatorio. Después tenemos el dengue con signos de alarma, donde el paciente presenta dolores espontáneos o provocados a nivel de abdomen, vómitos persistentes, puede aparecer disnea, diarrea, y se producen las formaciones de terceros espacios con acumulación de líquidos, sangrados de mucosas, puede haber compromiso, irritabilidad y letargia por daño a nivel del sistema neurológico, del cerebro, del sistema neurológico, hepatomegalia, y en los laboratorios podemos encontrar un aumento del hematocrito con una caída rápida de las plaquetas. Estos son pacientes que requieren una observación estricta, y en algunos casos de ellos van a necesitar o requerir una internación para el control de las complicaciones y de la evolución.
Después tenemos el dengue grave. Bueno, obviamente, como su palabra nos dice, son pacientes que se van a encontrar en estado de shock por el escape severo o masivo de líquidos, por hemorragias severas o por daños severos en órganos como los referimos anteriormente con falla orgánica múltiple. Estos son pacientes que pueden tener sangrados severos, que pueden tener complicaciones por shock hipovolémico y por daño, sobre todo a nivel del hígado, produciendo la alteración o la suba de las enzimas hepáticas y llegando a valores de hepatitis por esta enfermedad también. Alteraciones a nivel del sistema nervioso central, puede producir pericarditis y afectación de otros órganos, como veremos más adelante en el pulmón también. Son pacientes que se deben internar en terapia intensiva, en cuidados intensivos. Sigamos a la próxima, Anita. Bueno, en esta diapositiva, que es muy gráfica, queremos representar el periodo de incubación de la enfermedad, que dura entre 3 a 14 días, y en las etapas de evolución, que pueden ser la etapa febril, la etapa crítica y la etapa de recuperación. Y en ellas podemos analizar los días de enfermedad, la temperatura, donde vemos que en la etapa febril, que corresponde a los primeros 4 días, es donde el paciente presenta los mayores signos de fiebre con temperaturas muy altas, oscilante, variable, que en algunos casos puede ser de difícil manejo, de difícil descenso con los antiinflamatorios comunes. Se suele utilizar, como ya vamos a ver más adelante, es solamente el paracetamol. Después del cuarto día de fiebre, la temperatura hace un descenso donde el paciente como que comienza a sentirse mejor clínicamente, pero debemos tener en cuenta que en esta etapa es la etapa donde se producen las mayores complicaciones o donde el paciente puede evolucionar hacia la curación o recuperación o producir las complicaciones. Por lo tanto, es el periodo donde mayor atención debemos prestar a otras manifestaciones clínicas potenciales, al laboratorio clínico. Vemos que hay un aumento del hematocrito y una caída de las plaquetas, que son las que en consecuencia van a traer las complicaciones clínicas. Con respecto a la serología y a la virología, podemos ver que en la etapa febril es donde se produce la viremia, es donde podemos detectar la serología del dengue con los antígenos que serían DEN 1, 2, 3 y 4. O sea, esta es la etapa para la identificación de la serología circulante que tenemos en nuestra región o en nuestra comunidad. A partir del día cuarto, esa viremia baja y comienzan a subir desde el tercer o cuarto día las respuestas ya en antígeno-anticuerpo, es decir, los inmunocomplejos con los anticuerpos de IgM e IgG, que se van a mantener de acuerdo a la serología de por vida o por un tiempo reducido de tiempo, o por un tiempo más corto. Sigamos con la próxima diapositiva. Vamos a ir ahora a hablar un poquito del tema que nos atañe esta noche, que son las manifestaciones pulmonares. Debemos tener en cuenta que las manifestaciones pulmonares siempre se dan en el dengue grave. Al inicio de la fiebre no es posible, como venimos diciendo, de cuál va a ser la evolución del paciente, si va a tener síntomas leves todo el tiempo o si va a evolucionar a una forma grave. De allí es que a partir, como mostrábamos recién, del cuarto o quinto día es donde tenemos que estar mucho más atentos a las complicaciones. Son pacientes que deben ser controlados diariamente, clínicamente, y cada 48 horas si el paciente tiene una evolución clínica favorable. Entre las complicaciones pulmonares o dentro de las manifestaciones pulmonares se presentan entre el 15 al 65% de las series descriptas que pueden tener compromisos. Las mismas se caracterizan por episodios de disnea que están asociados a la presencia de síndromes de ocupación pleural o de sangrado, en el cual pueden tender a ser bilaterales, llevando a una falla respiratoria y manifestaciones relacionadas con la hipoxia. También están, por supuesto, asociadas a la trombocitopenia.
En los niños, estas manifestaciones suelen ser habitualmente asintomáticas en el 80% o con un curso indiferenciado con respecto a cualquier otra infección viral, como fiebre, astenia, anorexia, odinofagia, rash, y la enfermedad suele tener una característica de ser más autolimitadas. En estas formas de presentación, el antecedente epidemiológico es fundamental para tener una sospecha clínica de la enfermedad. Esto debemos tenerlo claro porque la sospecha epidemiológica de la enfermedad o la presencia de este virus en una región debe hacer pensar el diagnóstico diferencial en un paciente con síndrome febril de un origen inespecífico. Las formas de presentación pulmonares son el derrame pleural, en la mayoría de los casos, siendo el más frecuente por los cambios de la presión, que suele acompañar a un colapso pasivo y producir atelectasias localizadas o generalizadas, depende del tamaño del derrame, que generan la clínica del paciente. Otra forma de presentación son las neumonitis, el edema pulmonar cardiogénico, no cardiogénico, el derrame pericárdico, las hemorragias pulmonares alveolares difusas que están asociadas a una alta mortalidad. La hemóptisis es un signo bastante poco frecuente en el 1,4% de los casos. El síndrome de distrés respiratorio del adulto, que es una enfermedad grave y de alta mortalidad. El hemotórax y las neumonías que se pueden presentar que no suelen estar asociadas al virus, sino a la coexistencia o a la sobreinfección bacteriana en un paciente que tiene un inmunocompromiso por el estado de enfermedad de base. Veamos la otra presentación de la diapositiva, donde podemos ver acá un poquito más en detalle que el derrame pleural se presenta en el dengue grave, la fiebre hemorrágica del dengue y en el shock por dengue, donde los métodos complementarios a utilizar son la radiografía de tórax y la ecografía, que suele ser un método muy utilizado para para controlar la evolución de los derrames. En algunos casos es necesario hacer el drenaje intercostal, que está indicado, y también en los casos de hemotórax. La terapia de reemplazo de líquidos y el equilibrio de líquidos corporales, del equilibrio ácido-base y del equilibrio de líquidos, debe ser fundamental para evitar la evolución del derrame pleural. En las hemorragias alveolares difusas, como dijimos recién, suelen tener alta mortalidad, son una presentación grave y debemos tenerla también como diagnósticos diferenciales a otras epidemias o a otras enfermedades, como pueden ser el HN1, la leptospirosis, la malaria, el hantavirus, el COVID-19, que como vemos son infecciones que están coexistiendo actualmente en nuestro país y asociarse a coinfecciones de tuberculosis o aspergilosis o enfermedades bacterianas también, como las neumonías, donde se puede complicar a través de una infección bacteriana sobreagregada y superpuesta. Veamos la otra diapositiva. Acá vamos a mostrar un poquito de imágenes para no hacerla tan tediosa la clase o la charla. Podemos ver en las dos radiografías de la derecha, la evolución que tiene estas plaquitas en un niño con distrés, donde vemos en la placa A prácticamente una radiografía normal del niño y cómo a las 24 horas de evolución podemos ver un paciente en terapia intensiva intubado con signo de un pulmón blanco totalmente distresado. Esto es para marcar lo que venimos charlando de que la gravedad del paciente puede ser en muy corto tiempo. De ahí la evolución diaria que tenemos que tener del mismo. En las radiografías de la izquierda podemos ver derrames pleurales, donde podemos ver en la placa superior un derrame más importante, donde vemos velado la mitad del hemitórax derecho, quizás también con un compromiso pericárdico por ese corazón típico en botellón, donde vemos redistribución vascular, peribroncovascular,
y en la radiografía inferior un derrame de menor cuantía, pero no por eso dejan de ser menos importantes. El caso de la paciente de 58 años que vemos en la radiografía inferior izquierda es una paciente asmática que pudimos controlar en consultorio, que se le pide la radiografía después del cuarto o quinto día de fiebre, donde ella comienza con una disnea y de acuerdo a la enfermedad de base que venía con un asma controlado, solicitamos la placa y podemos ver también de que presenta como un aumento de la trama peribroncovascular con una disminución de la transparencia que podría también corresponder a una neumonitis, ¿no? Veamos las otras imágenes que tenemos, Anita. Acá podemos ver una tomografía en un paciente, la primera de la izquierda, un paciente de 70 años que ingresa por guardia con una hemóptisis de 6 horas de evolución, con anemia, inestabilidad hemodinámica, con falla renal y una semana de fiebre previa. Podemos ver hemorragias alveolares difusas, extensas, bilaterales de diferente extensión, con algunas áreas consolidativas del espacio aéreo y que suelen ser sin una distribución específica, que eso también es importante tenerlo en cuenta para los diagnósticos diferenciales con otras enfermedades. En las placas de la derecha podemos observar distintos en la misma paciente, es una mujer de 16 años con dengue confirmado que consulta por disnea ante el esfuerzo, al ejercicio. Y en la ventana mediastínica podemos observar un derrame pleural bilateral a predominio derecho, libre, y que se confirma también, bueno, se lo puede observar bien también en la radiografía con ventana pulmonar con un derrame pleural de importantes características. Avancemos. En estas otras tomografías, en la superior en la parte superior, A y B, tenemos una mujer de 37 años con hemorragias, dengue hemorrágico severo y con hemorragias en la radiografía, que podemos ver de nuevo la distribución parchada, bilateral, con zonas o áreas de condensación, y en el corte sagital podemos ver la delimitación en el lóbulo superior derecho, como es contenido por la cisura. En las imágenes inferiores, C y D, es una mujer de 51 años con dengue severo y con edema pulmonar y con derrame bilateral de menor cuantía, pero lo que agrava acá el caso es el edema pulmonar que presenta, que es un edema pulmonar no cardiogénico. Sigamos avanzando. Acá podemos ver una tomografía con vidrios esmerilados en distintas etapas de evolución en A, B y C, donde podemos ver un paciente de 78 años con imágenes bilaterales difusas en parches sin ninguna distribución específica y determinada. En el otro paciente igual, con mayor condensación y mayor áreas de vidrio esmerilado, y también se puede ver un probable derrame pleural derecho. Sigamos avanzando. Todo esto es para mostrar la variabilidad y la dinámica que tiene esta enfermedad. Vamos al diagnóstico. Con respecto al diagnóstico, tenemos que considerar en el contexto de un brote o epidemia la presencia de el cuadro clínico característico más el antecedente epidemiológico de haber estado en zonas de circulación de la enfermedad, tener un familiar o contacto cercano previamente diagnosticado. Con estos criterios suele ser suficiente para realizar el diagnóstico de dengue clínico, aún sin tener el laboratorio positivo, que debemos tratar de tenerlo siempre para hacer la confirmación. Veamos la próxima diapositiva. ¿Qué es lo que vamos a pedir para hacer el diagnóstico? Primero, en el laboratorio general vamos a tratar de pedir un hemograma completo con plaquetas, donde en la primera parte de la enfermedad, en la viremia, vamos a tener también una leucopenia que se presenta entre el 50 y el 90% del valor normal en descenso,
El hematocrito y la hemoglobina en esta etapa suelen ser normales, al igual que el coagulograma y la protrombina. En los casos leves también no suele haber tanta alteración de estos valores. Debemos pedir un hemograma completo, sobre todo en la fase crítica, como hablamos, por las complicaciones que puede presentar a nivel hepático. La eritrosedimentación suele estar acelerada, la PCR puede estar normal y sobre todo nos sirve cuando pensamos que puede haber alguna infección bacteriana agregada como una neumonía. Las plaquetas suelen estar descendidas entre el 35 y el 50% de su valor habitual. Suele estar presente casi siempre en la enfermedad, en más del 90% de los casos, y con riesgo de hemorragias cuando los valores descienden por debajo de los 100.000, de las 100.000 plaquetas. Por supuesto que el valor de las consideraciones clínicas de la hemorragia van a ser de acuerdo a los valores de plaqueta. Plaquetas más bajas, hemorragias más graves. Los niveles del hematocrito suben y se correlacionan con la pérdida del volumen plasmático y con la gravedad de la enfermedad. Con respecto al cómo haríamos el diagnóstico etiológico, tenemos dos formas, a través de la identificación del virus y a través de la serología. Cuando hablamos de la identificación del virus, que ya lo se va a extender la doctora Mono con un poquito más adelante, que va a hablar directamente del diagnóstico, podemos decir que la virología es importante en los primeros 5 días de la viremia, para la detección del antígeno o el ARN viral. Se hace por detección de transcriptasa reversa, PCR, y su valor positivo confirma el diagnóstico. Una proteína que es un antígeno específico, que es muy importante para los primeros 5 días, es la proteína NS1, que no es una proteína estructural, que se hace el análisis a través de ELISA y que está positiva en los primeros 9 días. Esta es la etapa donde podemos determinar si la serología del dengue es 1, 2, 3 o 4. Otra de las técnicas que tenemos es el aislamiento viral, que se utiliza a través de métodos de laboratorio sobre todo y para el planteo de vigilancia epidemiológica, que lo que se hace es en el suero de enfermos se extrae plasma y se inyecta en cerebros de ratas, que por supuesto es un método muy complejo y que tiene como características epidemiológicas y de estudios de laboratorio. La detección de post-mortem, que se hace a través de autopsia. Todo paciente que haya fallecido a través de una causa probable de dengue y que no ha sido confirmado, se debe practicar autopsia para tratar de identificar el virus en los órganos como ser el hígado, el cerebro, el riñón, para poder tratar de identificar. Y también tenemos la detección de antígenos que se hace a través de inmunofluorescencia o ELISA. Con respecto a la serología, que se suele practicar a partir del 5.º día de la aparición de los síntomas, de la fiebre sobre todo, se hace a través de la detección de complejos anticuerpos IgM, por ELISA, inmunofluorescencia, hemoglutinación y otras técnicas. Los IgG son más tardíos y la asociación de IgM e IgG positivo por ELISA pueden permanecer positivos a partir de los días 21, a partir de los 21 días del comienzo de los síntomas. La combinación serológica de positividad de IgM e IgG confirma también el diagnóstico de una infección reciente y que van también quedando los anticuerpos que nos van a dar inmunidad permanente para el tipo de serología homóloga como hablamos anteriormente. Bueno, esto se va a ver más adelante, así que no nos vamos a detener tanto. Sigamos, Anita, con la próxima diapositiva. Este también es un gráfico muy claro para ver los días evolutivos. Desde el día 0 de la infección, abajo en la gráfica podemos ver los días. A partir del 3.er día comienza la viremia, el 4.º día la fiebre y que se sostienen entre el 3.º y el 9.º día. En esta etapa es donde se hace la detección de técnicas de transcriptasa reversa PCR y la detección de antígenos por ELISA, es decir, el antígeno sería la proteína NS1, que es la que nos va a permitir en esta fase de identificar D1, D2, 3 o 4.
A partir del día octavo es cuando comienzan a subir los anticuerpos IgM e IgG que se hacen por la detección de ELISA y por inmunofluorescencia, como lo repetimos recién. Vamos a otra diapositiva porque de esto se va a volver a hablar y a detener en mayor detalle la doctora Mónaco más adelante. Vamos ahora a la conducta diagnóstica. Se pueden presentar 3 escenarios con respecto al dengue y de acuerdo a ellos se va a tener una conducta o un algoritmo diferente. Tenemos una de las situaciones o de los escenarios serían las zonas sin circulación viral y con presencia del vector. Puede haber casos sospechosos sin antecedentes de viajes, entonces acá debe ser estudiado por laboratorio y se debe tratar de concluir con el diagnóstico hasta confirmar o descartar la enfermedad o la infección. Es decir, que en estos casos debemos tratar de recurrir al diagnóstico etiológico, como hablamos recién. En los casos sospechosos con antecedentes de viaje a zonas de circulación viral de dengue conocida y que tengan una clínica sospechosa, el paciente debe ser estudiado por laboratorio, pero el caso puede ser cerrado y concluir con el diagnóstico, con la clínica del paciente y la evolución con este antecedente que se puede cerrar, como decíamos, hasta que se confirme o se descarte el caso por laboratorio. Otra de los escenarios que podemos tener es zonas con circulación viral, que es la que estamos teniendo actualmente en la provincia y en el país, que es con contexto de brote, que es el caso de dengue por nexo epidemiológico. Acá, en estos casos, sí se hace laboratorio, pero no se recolectan las muestras para diagnóstico etiológico en todos los casos, sino en una porción de los mismos para hacer estudios exclusivos de vigilancia y con fines epidemiológicos. Las tomas de muestras agudas o tempranas se hacen de 0 a 3 días para monitorear el serotipo viral circulante y la posible introducción de nuevos serotipos. Actualmente tenemos en Tucumán el serotipo 1, que es de mayor frecuencia, pero también tenemos un brote con serotipo 4, que si no se hace en el contexto de brote este estudio epidemiológico, no vamos a poder identificar las distintas serologías. Las tomas de muestras tardías, agudas tardías, son más de 6 días para la realización de IgM y el seguimiento temporal del brote, es decir, para saber hasta qué momento sigue circulando el virus en nuestra comunidad. El otro escenario que se puede plantear son las zonas sin presencia del vector. En este caso, la clínica es soberana y es todo caso sospechoso con antecedentes de viaje. En estos casos, el paciente debe ser estudiado por laboratorio, pero no es necesario concluir el diagnóstico hasta confirmar o descartar el caso. Estos casos deben cerrarse teniendo en cuenta el cuadro clínico, el antecedente epidemiológico y los datos del laboratorio común, es decir, las plaquetas, el control de plaquetas, el control del hematocrito y, también el control de la serología. Sigamos, Anita, con la parte clínica. Acá vamos a hacer una descripción de lo que tenemos en el Programa Nacional de Dengue, que son las líneas que se bajan de la nación a la provincia y se refiere al dengue, al diagnóstico y al manejo de los casos. Tenemos el diagnóstico presuntivo, que es toda persona de cualquier edad y sexo que presenta fiebres de menos de 7 días de duración y que no tiene una afección de las vías aéreas superiores ni de otra etiología definitiva. Además, 2 o más de los siguientes signos: cefalea o dolor retroocular intensos, malestar general o mioartralgias, anorexia, náuseas, vómitos y diarreas, erupciones cutáneas, petequias o prueba del torniquete positivo, y en el laboratorio encontramos leucopenia y trombocitopenia.
Ante este diagnóstico presuntivo tenemos que solicitar pruebas de confirmación del laboratorio según la situación epidemiológica, como dijimos, notificar, esto es un punto de gran importancia, porque como habíamos hablado al comienzo, desde epidemiología nos informan que los casos confirmados por clínica se deben multiplicar por 5. ¿Qué significa? De cada paciente, otros 4 no han sido diagnosticados ni notificados. Entonces, de allí la importancia y de tener en cuenta que esta es una enfermedad de notificación obligatoria por ley. En estos pacientes también debemos buscar los signos de alarma, que son el dolor abdominal intenso y continuo, vómitos persistentes, derrames serosos en peritoneo, pleura, pericardio, que se detectan a través de la clínica, por el laboratorio, hipoalbuminemia o por imágenes, ecografía de abdomen o radiografía de tórax. El sangrado de las mucosas también suele ser un síntoma presente, la somnolencia y irritabilidad, que está marcando también un compromiso neurológico, hepatomegalia, y en el laboratorio se presenta por una brusca caída, incremento del hematocrito y una caída de las plaquetas por hemoconcentración rápida. Si estos pacientes no presentan ningún signo de alarma, se evalúan condiciones preexistentes o un riesgo social, que serían la diabetes, el embarazo, adultos mayores, obesidad, cardiopatías y otras condiciones críticas como enfermedades como las hemoglobinopatías o el tratamiento con pacientes anticoagulados, que tenemos mucho en nuestro medio por distintas causas, o antiagregados plaquetarios. El riesgo social también, también corresponde a una condición donde el paciente debe ser evaluado si se interna o no, ya que un paciente que vive solo o que tiene un difícil acceso a un centro sanitario por la distancia, o que tiene una situación de pobreza o que vive en hacinado, quizás es mejor a ese paciente realizar una internación donde se pueda tener un control y después darle el alta cuando esté en mejores condiciones. Si presenta uno o más signos de alarma, se indica tratamiento en el lugar de donde se está haciendo el diagnóstico de atención y se va trasladando al paciente hacia un lugar de mayor complejidad para poder asistirlo como corresponde y adecuadamente. Avancemos, Anita. Acá vamos a hablar con respecto a la clasificación del tratamiento según el lugar. Así tenemos el dengue sin signos de alarma o con comorbilidades, el tratamiento puede ser ambulatorio, haciendo el seguimiento diario del paciente y cada 48 horas el laboratorio. Paciente con comorbilidades, se hace un seguimiento ambulatorio o se hace la internación en una sala general, como dijimos recién. Dengue con signos de alarma, se interna sí o sí en sala general, y los pacientes con dengue grave se internan en terapia intensiva. Esto es muy importante por la evolutividad y por la inespecificidad de la enfermedad con respecto a su evolución. Es decir, que puede tener características de gravedad en muy pocas horas. Esto, como ven, lo vamos repitiendo a todo lo largo de la charla, porque es una enfermedad que tiene una evolución entre 7 a 14 días. Entonces, tenemos que actuar con rapidez. Avancemos. Esto también es un algoritmo diagnóstico, no vamos a hablar y detallarlo en leerlo completamente, no se asusten, simplemente es para marcar que este es un algoritmo que viene de la Nación, desde el programa de dengue también. Y es para tener una conducta rápida de guardia o de consultorio que hacemos con el paciente con respecto al tratamiento y de acuerdo al lugar y la clínica que él tenga. Pacientes que no presentan signos de alarma con condiciones coexistentes o riesgo social y que están ausentes de estas condiciones sería el grupo A, que puede permanecer en su hogar
que tolera líquidos, que tiene una diuresis conservada, que se le debe hacer un hemograma diario con control de plaquetas o cada 48 horas y se va evaluando diariamente el paciente o cada 48 horas y la indicación suele ser sintomática, es decir, bajar la fiebre, un buen plan de hidratación, evitar dietas grasas para una sobrecarga hepática y el seguimiento es con control diario, evaluar los signos de alarma que no aparezcan en cada consulta, cada 48 horas, sobre todo posterior al cese de la fiebre, que como dijimos es la etapa donde puede haber mayores complicaciones. El grupo B es donde ya tiene algunos de los signos de alarmas y donde se debe evaluar la internación. Son pacientes que tienen las comorbilidades que hemos mencionado o que tienen un riesgo social. Se debe hacer un control diario de hemograma y plaqueta y el tratamiento es la hidratación por vía oral si la tolera o si no por vía endovenosa. Se debe hacer el aislamiento de la picadura de los mosquitos a través del uso de repelente, de desinfecciones a nivel sanitario comunitario, es decir, un bloqueo de la manzana, se hace la detección de zonas donde puede haber acumulación del Aedes aegypti, la descacharrización de las zonas y de los vecinos del paciente para evitar la diseminación de la enfermedad. Después tenemos el grupo B, que es el grupo que se interna, que tiene signos de alarma, donde el tratamiento se hace un plan de hidratación de acuerdo al hematocrito y al recuento de plaquetas, que debe ser diario, y son pacientes que deben tener un plan de hidratación adecuado y un control del hematocrito y de las plaquetas para no hacer un plan de hidratación o de sobrehidratación que puedan generar las complicaciones de terceros espacios que en estos pacientes suelen estar frecuentes. El seguimiento es diario de signos vitales y el control del hematocrito se debe hacer diario y de las plaquetas también. Además, acá en esta etapa se suman la glucemia, las enzimas hepáticas, proteínas totales con albuminemia. El dengue grave, por supuesto, es un paciente de manejo de terapia intensiva, que debe ser internado, que es el grupo C, que debe ser internado sí o sí en cuidados intensivos, donde se va haciendo un plan de rehidratación y manejos de volumen de líquido de control horario cada 2 horas y de acuerdo a ello se va modificando y reevaluando. Estos pacientes se hacen controles de entre 2 y 4 horas del hematocrito y plaquetas porque la variabilidad de las mismas son los que van marcando la evolución y los criterios de severidad del paciente y el alto riesgo de fallecimiento. Sigamos, Anita, avanzando. Esta diapositiva era para mostrar un poquitito, un pequeño resumen en una sola placa de lo que venimos hablando. Sobre todo me gustaba esta placa para plantear de hacer el diagnóstico, donde podemos ver abajo, donde está marcado con celeste, del 1 al día 5, el antígeno, que es el NS1, que es el que nos sirve para identificar la serología 1, 2 o 3 o 4. A partir del día 6 a 35 la IgM y la IgG en caso de negatividad de la IgM. Avancemos, Anita. Vamos a hablar un poquito ahora sobre inmunización. Desde el año 2017 y tras 20 años de investigación, la Organización Mundial de la Salud autorizó solamente la vacunación a personas que ya han padecido dengue y que se podían vacunar con esta vacuna. La nombramos con el nombre comercial porque es la única que existe, que es la Dengvaxia del laboratorio Sanofi Pasteur. Por recomendación del grupo de asesores estratégicos de expertos en inmunización de la Organización Mundial de la Salud, esta vacuna se recomienda solamente en personas que ya han tenido una infección pasada por dengue y que en países donde hay una gran circulación y donde la vacuna
puede llegar a formar parte dentro del calendario. La FDA la autorizó a partir de mayo del 2019 en zonas de regiones de Estados Unidos donde hay circulación de virus, donde en personas de 9 a 16 años de edad que vivan en zonas endémicas y confirmadas por una infección anterior en un laboratorio. Se determina que esta vacuna tiene un 76% de efectividad en la prevención de enfermedades de dengue sintomática y confirmada por laboratorio, en las que ya antes padeció también. La ADMAT, nuestra ADMAT, en el año 2017, conjuntamente al informe de la Organización Mundial de la Salud, la aprueba la vacuna con una eficacia del 65% y que reduce las hospitalizaciones y la mortalidad de la infección por esta enfermedad. La indica en pacientes de 9 a 45 años del sector privado que ya hayan padecido también la infección. Es una vacuna a serotipos a virus atenuados de gran perfil de seguridad y eficacia para los 4 serotipos y donde solamente haya más del 50% de circulación viral o se haya detectado en personas de mayor del 50% de prevalencia de la enfermedad. Esta vacuna ha sido aprobada en más de 19 países y en la Unión Europea. Los datos secundarios fueron cefalea, artromialgias, fatiga, dolor y febrícula. Se administra en 3 inyecciones por vía intramuscular en los días 0, 6 meses y 12 meses, es decir, son 3 dosis. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se aplica ahora en medio de este brote? Hubo casos, por ejemplo, en la región de Filipinas, donde se aplicó más de 800.000 dosis de la vacuna en la población en general susceptible, donde había entre el 50 y el 70% de mayor prevalencia de enfermedad y se encontraron efectos colaterales bastante graves como hemorragias y de acuerdo a estos estudios es que se vuelve atrás con la aplicación de la vacuna y queda todavía bajo estudios que se siguen actualmente y no está disponible en este momento para la aplicación actualmente. Vamos a pasar ahora a un poquito más adelante y a dar una serie de recomendaciones con esta enfermedad, recordando que la prevención y el control de esta enfermedad debe ser realizado intersectorialmente e involucrar a la familia, a la comunidad y al Estado. ¿En qué? En el manejo del vector, en el manejo de la enfermedad y en las medidas personales. Con el manejo del vector se debe prevenir la proliferación de mosquitos, evitando las áreas de acumulación, la limpieza, campañas de desmalezamiento previas a la llegada de la circulación del mosquito, que sería desde noviembre a mayo, es decir, hacerlas durante el invierno. La fumigación, como podemos ver en esta foto, tiene solo un efecto derribante, es decir, solamente actúa sobre el mosquito adulto, no sobre las larvas y no sobre los huevos. Por lo tanto, si se hace, se debe realizar con una frecuencia de cada 15, 20 días para ir eliminando al mosquito adulto. Se han probado otras formas de controles biológicos del vector a través de la esterilización de machos y se suelta esos machos en la zona donde hay circulación viral y producen una rápida caída de la población de mosquitos a través de la falta de reproducción y de la presencia de los mismos. En el dengue se evita con la acumulación de repentes o de recipientes u otros objetos que se encuentran en desuso, tapar y lavar los que se usan para conservar el agua, tanques, renovarlos a diarios en los bebederos,
recipientes donde le damos de beber a nuestras mascotas. Por ejemplo, se han encontrado hasta en pequeñas tapitas de gaseosas la identificación de huevos y el desarrollo de este mosquito. Desechar o dar vuelta a los recipientes que no pueden eliminarse, rellenar y drenar los posibles criaderos, canaletas, canales, hacer los desmalezamientos, limpiar las viviendas, podas de árboles, usar telas metálicas en las puertas y ventanas y mosquiteros, usar cloro en las piscinas, que no es efectiva el cloro si el agua no es removida. Limpiar o eliminar el agua de los floreros, portamacetas, recipientes para mascotas, etc. Y lavarlos a esos recipientes, porque tenemos que tener en cuenta, como dijimos antes, que estos huevos pueden quedar por un tiempo latente muy prolongado. ¿Cómo lo prevenimos? A través de las medidas personales, que serían evitar la intemperie en zonas de la mañana, que es la zona de circulación viral, temprano entre las 6 y las 9 de la mañana, y al atardecer entre las 6 y 9 de la tarde. En la época del verano, preferir colores claros, preferentemente de mangas largas, evitar las zonas expuestas de la piel para que estos mosquitos no puedan acceder fácilmente a picarnos. Usar mosqueteros en las camas, evitar de que los pacientes infectados tengan circulación, es decir, que el paciente que se detecta como infectado debe permanecer en su domicilio por 14 días, que como dijimos es el periodo de evolución de la enfermedad, para evitar que un mosquito sano lo pique y vuelva a transformarse como un mosquito enfermo y comience el ciclo de reinfección nuevamente. La aplicación de repelentes en la piel y en la ropa, evitando las lastimaduras en las zonas lastimadas o en la piel irritada, en las manos y en las mucosas de los ojos y boca. Bueno, con esta era la idea de presentar y de dar un pantallazo general a esta enfermedad que va a continuar porque calculamos que tenemos instalada esta epidemia y estamos en la lucha diaria, debemos continuar, no bajar los brazos. Y bueno, muchas gracias de nuevo a la Sociedad de Medicina Respiratoria y a todos los que han hecho posible que podamos estar con ustedes.